Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo informativo titulares. Irán denuncia que las acusaciones de Estados Unidos sobre las explosiones en el Golfo de Omán no tienen fundamento. El Pentágono ha difundido un video de baja calidad donde dice demostrar la implicación de Teherán en el incidente. La justicia británica fija para febrero del 2020 la audiencia sobre la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Ecuador ha reiterado su confianza en que Reino Unido no enviará al fundador de Wikileaks a un país donde pueda ser condenado a pena de muerte. Esta jornada se espera que Andrés Manuel López Obrador ofrezca detalles del plan migratorio acordado con Estados Unidos. El pacto fue objeto de debates tras las declaraciones de Trump en las que asegura que existe un acápite secreto. Estados Unidos ha enviado un buque hospital a naciones cercanas a Venezuela para una supuesta asistencia a los desplazados de este país. La iniciativa se corresponde con los reclamos de la oposición venezolana para que Washington incremente su apoyo militar. Tenemos más noticias. Comenzamos. Irán rechaza las acusaciones de Estados Unidos sobre su presunta implicación en el incidente con dos petroleros en el Golfo de Omán. El ministro de Exteriores del país persa dijo en su Twitter que Washington les ha señalado de forma inmediata y sin ningún tipo de prueba. Según Teherán, esto demuestra que Estados Unidos y sus aliados han decidido sabotear los esfuerzos diplomáticos de Irán para, según sus palabras, ocultar su terrorismo económico contra la República Islámica. Para Mohammad Javad Zarif, detrás de esta tentativa está el equipo B, un término con el que en reiteradas ocasiones se ha referido a John Bolton, Benjamin Netanyahu y Mohammed bin Salman. Sus declaraciones han tenido lugar después de que el secretario de Estado estadounidense anunciara que Teherán ha sido responsable de lo ocurrido. Mike Pompeo aseguró que Teherán reacciona así ante la exitosa campaña de presiones por parte de Washington. Además, el mando central de Estados Unidos difundió un video culpando a Irán del incidente. Pese a la mala calidad de las imágenes, como pueden comprobar, el Pentágono destaca que en ellas se ve cómo la Guardia Revolucionaria iraní retira una mina sin explotar de uno de los petroleros dañados. Esto afirman con el fin de recoger pruebas de su presunta participación. Contradiciendo esta declaración, el presidente de la compañía japonesa cuyo barco se vio afectado niega que se tratase de un ataque con una bomba. Según su versión, los tripulantes del petrolero Kokuka Courageous vieron objetos voladores durante el incidente. La tripulación dice que fue golpeado por un objeto volador. Dicen que algo vino volando. Poner una bomba en el costado del barco es algo en lo que no estamos pensando. Anteriormente, Rusia, así como el secretario general de la ONU, se pronunciaron a favor de una investigación exhaustiva antes de obtener conclusiones. Las explosiones de los dos petroleros provenientes de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tuvieron lugar en un área crucial para el tránsito de crudo mundial. Se trata del segundo incidente de este tipo en los últimos meses. Y en opinión del politólogo Aritz Saidi Olartúa, se trata de una noticia falsa más por parte de Estados Unidos. Primero remarcaría que una vez más sí que amenaza a un país de Oriente Medio, pero un país con cierta peculiaridad, y es que no se arrodilla a los dictámenes pues, de Estados Unidos y sus socios, ¿no? Porque si bien con otros países sí que intenta blanquearlos o justificarlos, ¿no? Entonces, estas declaraciones de Pompeo, pues bueno, tampoco nos deberían de extrañar, ¿eh? Las fake news, él mismo las reconocía, son prácticamente la primera asignatura que estudian en la CIA, y esto viene a ser una más entre esa lista tan extensa, ¿no? Ayer Pompeo declaraba lo que declaraba, demostraban pues sus declaraciones o soportaban sus declaraciones en un vídeo que está grabado pues, a una bajísima resolución.
En Reino Unido, la justicia fija la fecha para la audiencia sobre la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Tras certificar el gobierno la solicitud de Washington, una corte británica anunció que el caso se valorará en febrero del 2020. Hablamos ahora con nuestro corresponsal Pablo Quiroga para conocer todos los detalles de este entramado judicial. ¿Qué tal, Pablo? Cuéntanos, porque es un proceso bastante largo el que comenzará para Assange a partir de ahora. Un proceso bastante largo, una arista comienza en esta jornada de viernes para Julian Assange, donde se va a determinar el futuro del fundador de Wikileaks. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Finalmente irá a Estados Unidos o no? Lo que viene ahora es bastante clave, lo que se inicia en este preciso día, porque viene una audiencia que va a terminar en febrero y durante este 31 de julio comienza con una audiencia técnica cerrada. Luego el 18 de octubre viene otra audiencia más donde hay una presentación de los informes de los expertos donde justifican por qué lo quieren extraditar. Luego vienen distintas fechas donde van ocurriendo distintas presentaciones de defensa, apelaciones, contradefensa, donde también Estados Unidos o la Fiscalía en Reino Unido argumenta por qué quiere aceptar, por ejemplo, la extradición de Julian Assange. Y vamos a llegar a febrero del 2020, finales se estima, donde va a estar la audiencia clave, donde se va a dictaminar el fallo final. ¿Cómo se llegó a este punto? Eso es muy importante. Durante los días previos, el ministro del Interior de Reino Unido recibió la solicitud formal de Estados Unidos para la extradición de Julian Assange. Lo que hizo él fue un proceso de protocolo donde dijo, ok, nosotros recibimos esto, acusamos el recibo y aceptamos y vamos a pasar a la siguiente etapa, que es llegar a los tribunales y quienes ellos van a dictaminar esto. ¿Cuál es la polémica de la situación? Es lo que había pasado en abril de este año cuando las autoridades de la Embajada de Ecuador entregaron a la policía de Londres. Luego Reino Unido le envió una carta al presidente de Ecuador donde señalaba que la extradición de una persona no puede ordenarse si la persona afectada será objeto de pena de muerte. Eso quería decir, o lo que entendíamos todos y también el gobierno de Ecuador, era que posiblemente no iba a ser extraditado a Estados Unidos. Claro. Pero lo que estamos viendo en esta semana y lo que está ocurriendo precisamente es que hoy se está iniciando un proceso donde se va a determinar si va a ser o no extraditado. Durante la jornada anterior, el gobierno de Ecuador lanzó un comunicado en el cual intentaba explicar lo que estaba ocurriendo y también en parte para limpiar un poco su imagen y decir, no, aquí no está pasando nada, pero donde más la explicación complicó la situación. Porque lo que señalan es que confiamos en las seguridades de Reino Unido de que no extraditará a Assange a un país sin garantías de que no se le aplique la pena de muerte. Lo que nosotros podemos inferir simplemente leyendo estas líneas es que ahora posiblemente podría haber una extradición a Estados Unidos, pero que se garantice de que no exista esta pena de muerte. Además, añaden que Assange tampoco debiera ser objeto de malas prácticas, de abuso, de tortura. Son toda una serie de condicionantes que no sabemos si se van a cumplir o no, pero que vamos a estar viendo durante todo este proceso con las distintas audiencias para resolver si al final Assange se va o no a Estados Unidos. Actualmente en Estados Unidos lo acusan de 18 cargos en total. 17 de ellos corresponden a cargos de espionaje y tan solo uno por conspiración. Y en total suman 175 años de prisión, lo cual es un tiempo bastante largo. Naturalmente, podríamos considerar que es casi lo mismo que una pena de muerte, pasar toda su vida en la cárcel. Y lo que él señala, y esto es muy claro, no quiero rendirme por hacer un periodismo que ha protegido a tanta gente. Esto es lo que importa a él y a todos nosotros. ¿Qué tan importante es el periodismo hoy en día? ¿Tenemos libertad de expresión? ¿Podemos denunciar las cosas, los crímenes que nosotros vemos? Vamos a seguir de esto con más profundidad. Sí, claro que sí. Vamos a seguir analizando esta situación. Tenemos con nosotros a Carlos Poveda, quien integra el equipo de abogados de Julian Assange. Carlos, gracias por estar con nosotros. Primero que todo, queremos saber cómo se encuentra Julian Assange tras estos reportes de que su estado de salud es delicado y cómo han recibido la noticia de que será en febrero del 2020 que se decida su extradición o no. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Como habíamos manifestado, su salud se encontraba deteriorada en el nivel físico. El aislamiento de 23 horas que ya ha sido inclusive relatado por funcionario de Naciones Unidas, Niels Melzer, en el sentido de que las actuales condiciones y las anteriores también en la embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres
prácticamente generaban una situación de tratos inhumanos, crueles y degradantes y hasta de tortura. Tenemos entendido que estuvo hospitalizado en la misma cárcel de Bermach. Parece que algo hay de recuperación y bueno, sobre todo en el tema de la información sobre la audiencia que precisamente está el día de hoy es procedimental. Habíamos manifestado que esto va a ser una situación un poco compleja, un poco extensa, básicamente por los cargos que se le están indicando y la solicitud de extradición de Estados Unidos. En ese sentido, se está preparando la defensa legal internacional en todos los sentidos y esperaremos hasta febrero cuál es la decisión de los jueces británicos. Don Carlos, me gustaría también hacer una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros pensar la situación, lo que está haciendo en este minuto Reino Unido de comenzar este proceso, podríamos llamarlo proceso de extradición, para determinar si se va o no a Estados Unidos Julian Assange, si ellos mismos habían dicho que no lo iban a extraditar a un país que avalaba la pena de muerte? ¿Cómo podemos explicar esta situación? En el caso de él, ¿esta es una extradición? ¿En qué parte podría él ser juzgado? ¿En un estado donde hay pena de muerte o no? ¿Cómo se resuelve esto? Porque nosotros lo vemos como una contradicción. Nosotros, como Defensa Legal Internacional, desde el anterior año habíamos venido manifestando que no confiamos en ningún pronunciamiento. Inclusive, el gobierno ecuatoriano había asegurado que las autoridades del Reino Unido habían comprometido que no iban a extraditar a un tercer país donde exista pena de muerte. Sin embargo, lo que hicieron las autoridades británicas, un poco ya aclarando el panorama, simplemente era remitirse a una ley británica, no era ningún ofrecimiento de carácter gubernamental, sino la remisión a una disposición legal que tiene en Gran Bretaña. Pero también este año fueron extraditados personas pertenecientes al grupo ISIS, a los fundamentalistas allá en Gran Bretaña, a Estados Unidos, precisamente donde podrían afrontar condena de muerte. Por lo tanto, no existía en nuestro criterio ningún tipo de seguridad, es una contradicción absoluta y sobre todo si se le aplicara 175 años que podría ser la condena, obviamente ya es una condena perpetua que también veníamos manifestando. No solamente era la posibilidad de extradición a un país donde se aplique pena de muerte, sino condena perpetua a donde también se pueda infligir tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes. Recordemos que los 17 cargos que usted también mencionó podrían variar. El jurado podría decir de que se podría aplicar una condena de muerte, pero el juez también podría decir que se puede aplicar una condena capital. En tal sentido no confiamos en absoluto y nos estamos preparando ya para determinar de que la extradición no tiene ningún tipo de fundamento. Señor Poveda, ya analizábamos el comunicado que publicó en la jornada de ayer la Cancillería ecuatoriana queriendo aclarar la situación con este acuerdo, compromiso que expresó Reino Unido en su momento. ¿Le parece esta justificación debidamente basada? ¿Cree que el gobierno ecuatoriano está tratando de limpiar su, en este caso, papel a la hora de expulsar a Julian Assange de la embajada en Londres? Mire, no lo podrá hacer jamás, porque la misma terminación unilateral del asilo transgredió principios universales de esta institución tan sagrada para Latinoamérica. Inclusive, Julian Assange sigue siendo ecuatoriano. Esa suspensión de la naturalización también fue ilegal. En ningún momento ha dejado de ser ecuatoriano. La falta de asistencia consular del Ecuador a un ecuatoriano le entrega a un tercer país, inclusive permitiendo el ingreso de fuerzas y potencias extranjeras a la embajada ecuatoriana. Y luego la falta de compromiso en la protección internacional. Por lo tanto, cualquier comunicado, cualquier aclaración que se haga, para nuestro criterio es demasiado tarde. Tiene una responsabilidad internacional el Ecuador que ya ha sido visibilizada, no solamente por Mercer, que es el relator especial de Naciones Unidas de la Tortura, sino también por Cristo Canatachi, que también es el relator especial de derechos de privacidad. En este momento ya empieza a haber una respuesta de los organismos de derechos humanos y evidentemente tiene una gran responsabilidad del Ecuador y las aclaraciones, los comunicados a nivel gubernamental no limpiarán de ninguna manera la imagen, las transgresiones que se hizo en este caso. Pues muchísimas gracias, señor Poveda, por haber accedido a hablar con RT. Gracias, Pablo, a ti también.
El gobierno mexicano presenta esta jornada su plan de actuación para frenar a las caravanas de centroamericanos que tratan de llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Las medidas deben dar resultados antes de 45 días para así evitar de nuevo las amenazas de aranceles por parte de Washington. Este plan es fruto del acuerdo alcanzado entre las dos naciones tras la tentativa de Trump de gravar los productos mexicanos. Repasamos aquellos hechos con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, John Ackerman. Derrotamos los aranceles de Donald Trump. Pero los mexicanos no podemos descansar en nuestros laureles. Continuarán las agresiones y debemos estar unidos para las batallas que vienen. Donald Trump ya demostró su enorme mala fe hacia México. Our country is full. We don't want people coming up here. Our country is full. We want Mexico to stop. En respuesta a la mano extendida de Andrés Manuel López Obrador, su apertura permanente al diálogo y al respeto mutuo entre las naciones, el ocupante de la Casa Blanca prefirió golpear la mesa y recurrir a amenazas y chantajes. El presidente López Obrador no cayó en la provocación y México salió muy bien librado de la presente crisis. Sin embargo, se rompió la confianza bilateral y tenemos que prepararnos para lo que viene. El primer reto es perderle el miedo a Trump. Sus amenazas son vacías, el típico bluff de un jugador de póker. Una guerra comercial con México sería demasiado costosa para él, sobre todo en el contexto de su conflicto con China y las próximas elecciones presidenciales. Estados Unidos importó 347 mil millones de dólares en bienes de México durante 2018, incluyendo tractores, computadoras, coches, aguacates, lavadoras y mangos, entre muchos más. Un arancel de 25% implicaría un impuesto de 87 mil millones a los consumidores estadounidenses, algo que lastimaría de manera importante su economía. Y si México respondiera con aranceles similares, se generaría una fuerte crisis para los productores estadounidenses. México importa unos 300 mil millones de bienes y servicios al año desde su vecino del norte. La imposición unilateral de nuevos aranceles también implicaría una violación flagrante a la propia Constitución de los Estados Unidos. La sección 8ª del primer artículo de su Carta Magna dice sin rodeos que es el Congreso de la Unión, no el Poder Ejecutivo, que cuenta con la facultad originaria y exclusiva de regular comercio con naciones extranjeras. Cualquier nuevo arancel debe ser avalado por el Poder Legislativo, donde Trump no tiene mayoría. Nuevos aranceles también violarían las reglas tanto de la Organización Mundial de Comercio como del Tratado de Libre Comercio. Estos acuerdos permiten la aplicación de aranceles en respuesta a una agresión comercial de otro país, pero prohíben de manera tajante su aplicación de manera unilateral o para lograr cambios políticos, como una modificación en la política migratoria de un país vecino, por ejemplo. Ahora bien, para salir al paso, Trump recurre al International Emergency Economic Powers Act. Esta ley fue aprobada en 1977 para permitir al presidente de los Estados Unidos tomar represalias económicas en contra de los enemigos políticos de Washington, en caso que existiera una amenaza internacional inusual y extraordinaria. En otras palabras, Trump considera a México y a todos los mexicanos y centroamericanos como sus enemigos. ¿Cómo espera que respondamos entonces? México podría también exigir y chantajear, Por ejemplo, a Trump le gusta hablar de invasiones, pero en realidad es México quien sufre una verdadera invasión desde el norte, de miles de armas de alto poder y también de dinero sucio del narco. ¿Qué tal si México amenazara suspender sus exportaciones de petróleo o cerrar la frontera norte hasta que los Estados Unidos redujera su consumo de drogas y acabara con el tráfico de armas? Lo mejor es llevar la fiesta en paz, desde luego, pero los mexicanos tampoco podemos permitir que ningún poder extranjero dicte nuestra política interior.
Un buque hospital de la Armada de Estados Unidos zarpa esta jornada desde la estación naval de Norfolk. Durante 5 meses proporcionará asistencia médica a numerosos países latinoamericanos. Aseguran que se trata de una misión humanitaria no relacionada con asuntos políticos. Sin embargo, esta acción llega en medio de dudas sobre una posible intervención militar estadounidense en Venezuela. Elena Villar con más información. Estados Unidos despliega el buque SNS Confort del Comando Sur de la Marina. Es la 7ª misión del barco hospital a la región desde el año 2007, esta vez con el objetivo de brindar asistencia médica en apoyo a los socios de Estados Unidos que, según el ejército estadounidense, reciben el impacto de la crisis política y económica de Venezuela. A lo largo de 5 meses, el Confort realizará paradas de misión en 12 países de la región, como Ecuador, Colombia, Costa Rica, República Dominicana o Panamá. El personal médico militar trabajará con las diferentes agencias gubernamentales para dar esa asistencia según los ministerios de salud de cada una de las naciones. Según el Comando Sur, el objetivo es aliviar la presión sobre los sistemas médicos de los países que albergan a venezolanos que han salido de su país. Sin embargo, uno de los oficiales de la misión ha precisado que también atenderán a personas de otras nacionalidades. Realmente no nos importa de dónde vienen. Todos los sistemas médicos están saturados. Vamos a ayudar a todos. Es por eso que realmente no nos importa su procedencia. Eso es parte de la ecuación. Si atendemos a los venezolanos, bien. Y si no lo hacemos, recibimos a cualquier ciudadano local que necesite ayuda. Este despliegue del buque hospital, el segundo en el hemisferio occidental en los últimos 6 meses, es parte de la Estrategia del Caribe 2020. La misión cuesta $34 millones. Aunque el tamaño de la tripulación del barco se adaptará, cuenta aproximadamente con 1.000 médicos, enfermeras y técnicos militares estadounidenses y de la nación asociada. También hay un equipo de marinos del servicio civil que supervisarán la navegación del barco. Una vez el buque llegue a los diferentes países, está previsto que la mayoría de los pacientes sean tratados en tierra y algunos seleccionados serán intervenidos quirúrgicamente dentro. Entre los servicios, por ejemplo, evaluación y tratamiento médico básico, medicina preventiva, exámenes y tratamiento dental y cirugía. Se prevé que puedan incluso hacerse una docena al día. Cabe destacar que el despliegue no está exento de polémica. Se realiza bajo un clima de enfrentamiento y tensión en el que se especula constantemente con una intervención militar estadounidense en Venezuela. Sobre la politización del servicio, esto es lo que ha dicho el comandante. Las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela están completamente separadas de esta misión humanitaria. Esta misión humanitaria se está organizando para intentar disminuir y ayudar a aliviar el problema que ha sido causado por lo que está pasando en Venezuela y cómo está golpeando a otros socios. Sin embargo, según un comunicado del propio Comando Sur, el despliegue es una respuesta a una crisis creada por el hombre, el régimen de Maduro. En dicho comunicado también aseguran que están comprometidos a encontrar formas de apoyar al pueblo venezolano y a los socios regionales que comparten el objetivo de ver un gobierno legítimo y democrático en Venezuela. Cabe recordar que este despliegue fue anunciado por primera vez por el vicepresidente de Estados Unidos, a la misma vez que levantaba las sanciones contra un militar que se alzó contra Nicolás Maduro, y el vicepresidente además amenazaba con sancionar a los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela. En Brasil, la policía abre 4 investigaciones por el escándalo de las supuestas conversaciones del entonces juez Sergio Moro con los fiscales para encauzar el caso Lava Jato. Existen serias dudas sobre la imparcialidad del ex magistrado y actual ministro de Justicia en la condena que llevó a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En medio de Intercept de Brasil publicó unas conversaciones donde se evidencia su coordinación con la fiscalía. Por ello, la defensa de Lula reitera que el exmandatario fue víctima de una persecución política y que el juicio debería ser declarado nulo. Por su parte, Lula da Silva declaró que por fin se conocerá la verdad y sostiene que Sergio Moro es mentiroso. Estoy feliz porque el país finalmente sabrá la verdad, finalmente conocerá la verdad. He dicho siempre que Moro es un mentiroso, él es un mentiroso. Lo dije la primera vez que testifiqué y eso está grabado. Dije que él estaba condenado a condenarme porque la mentira había ido demasiado lejos. Él debería haber sido hecho preso allí. Yo creo que esta máscara va a caer. No sé qué va a pasar, pero déjenme decirles que ahora mismo estoy más tranquilo que Moro, más tranquilo que Darañol. Estoy más calmado que cualquier juez de este país.
Por otra parte, el gobierno de Jair Bolsonaro se enfrenta a su primera huelga general. Los principales sindicatos de trabajadores y estudiantes reiteran las llamadas a detener la actividad del país en protesta por las privatizaciones y recortes. En numerosas ciudades de la nación se ha seguido la huelga. Algunos medios informan del uso de gas pimienta por parte de la policía para dispersar los cortes de tráfico. En grandes localidades como Sao Paulo han registrado importantes carencias de transporte público, uno de los sectores más activos en los paros. La huelga fue convocada contra la propuesta de reformar el sistema de pensiones, que es una de las principales medidas económicas del gobierno de Bolsonaro. La educación también se ha visto especialmente afectada por los recortes en derechos sociales. Joao Caire, secretario general de la Central Única de los Trabajadores, ve en las medidas del actual gobierno una destrucción del sistema de seguridad social. Para nosotros eso no es una reforma, es la destrucción del sistema de seguridad social que tenemos, que tiene que ver con la jubilación, la sanidad, la asistencia social, el seguro de desempleo. Lo que quiere es acabar con esto y poner un sistema de capitalización que no va a funcionar. Es algo que va a ayudar al sistema financiero. No hay reforma entonces. No hay preocupación por la población de Brasil. Fueron necesarios algunos cambios que aún no son suficientes. Van a llevar a la población a la miseria. Pasaron 3 años del golpe y dijeron que con los cambios en el techo de gasto público, todo estaría resuelto y nada cambió. Hubo una reforma del sistema de trabajadores y sigue el desempleo. El problema en Brasil es hacer una reforma tributaria. En Brasil, el rico no paga impuestos sobre propiedades, ya sean helicópteros, aviones, barcos. El impuesto sobre el consumo lo paga la gente común. Los ricos no pagan impuestos. Nuestro problema es fiscal y esa es la reforma que tenemos que hacer. La Unión Europea y Rusia crearán un grupo de trabajo para abandonar el dólar en sus transacciones comerciales. La decisión se tomó tras una reunión entre un vicepresidente de la Comisión Europea y el ministro de Finanzas rusos. Ambos subrayaron que el uso de sus propias monedas aumentará la independencia de ambas partes de Washington. Durante el encuentro también se discutió la participación de las empresas europeas en la implementación de los proyectos nacionales en Rusia. Los altos cargos han expresado su esperanza en tener unas relaciones económicas más estrechas. Sobre esto hemos hablado con el economista Gonzalo Cañete. El experto opina que Estados Unidos ha optado por el proteccionismo comercial y obliga al resto del mundo a cambiar de rumbo. Las sanciones que ha expuesto Estados Unidos contra el resto de países productores de crudo hacen que la energía tenga que buscar otras formas de venderse que no sea a través del dólar, o incluso las sanciones del sistema bancario hacen que países como Rusia o Irán o incluso Venezuela tengan que buscar alternativas de enrutaje de sus operaciones bancarias fuera del SWIFT. Es decir, están implementando el hecho de que muchos países tengan que buscar otras formas de comercializar la energía que no sean a través del dólar. Es Estados Unidos con sus sanciones el que está invitando a que el resto del mundo deje de emplear el dólar como moneda de reserva en las transacciones de energía en este planeta. El bloque norteamericano ha optado por políticas de proteccionismo comercial, mientras que el bloque asiático liderado por China ha optado por políticas de globalismo comercial. Acabamos de ver cómo los roles se han invertido durante los últimos 2-3 años y ahora es China la que propicia un acuerdo de libre comercio que englobe al planeta entero, pasando desde China, Asia, India, parte directamente hacia Europa y hasta llegando a África y pasando por Oriente Medio, lo cual quiere decir que es China ahora el líder, el que está tomando la iniciativa de ese globalismo, de ese comercio, de libre comercio a nivel global, y Estados Unidos el que está cambiando el rumbo general y está abogando por una política proteccionista en el terreno comercial. Continuamos con más noticias. En breve, la Corte Suprema de Brasil ha decidido criminalizar la homofobia al considerar que es algo equivalente al racismo y por tanto debe tratarse en la ley como un delito similar. Este juicio fue abierto a petición del Partido Socialista, que denunció que el Parlamento no hubiera legislado nunca sobre esta cuestión. Esta decisión choca con la postura homófoba del presidente Jair Bolsonaro, que dijo que su país no debe convertirse en un paraíso para el turismo gay. El mandatario llegó a afirmar que si tuviera un hijo homosexual preferiría que muriese en un accidente. Se estima que en Brasil cada día es asesinada una persona por prejuicios sobre su orientación sexual.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dejará el cargo. El presidente Donald Trump detalló que su portavoz podría regresar a su estado natal, Arkansas, a finales de este mes. El mandatario la calificó como una guerrera y dijo que sería una buena gobernadora para aquella región y la animó a postularse. Su trabajo, sin embargo, no ha estado exento de polémica y ha sido acusada de mentir a los periodistas. El Tribunal Supremo de España no permite al político catalán preso Oriol Junqueras asistir el próximo lunes a recoger su acta de europarlamentario. Según la Corte, jurar el cargo conllevaría que también se le permita acudir al acto de la formación de la Cámara Legislativa en Bruselas. Esto, destaca, es un peligro irreversible porque si Junqueras abandona España se perdería el control jurisdiccional sobre la prisión preventiva decretada contra el líder independentista. No obstante, una vez se dicte sentencia, sí que podrá tomar plenamente la condición de eurodiputado. El juicio ha finalizado esta semana. Una pausa y regresamos con titulares. Bienvenidos de vuelta, repasamos titulares. Donald Trump insiste en la culpa de Irán en el incidente con 2 petroleros en el Golfo de Omán. El Pentágono ha difundido un video de baja calidad donde dice demostrar la implicación. Teherán denuncia que los señalamientos no tienen fundamento. La justicia británica fija para febrero del 2020 la audiencia sobre la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Ecuador ha reiterado su confianza en que Reino Unido no enviará al fundador de Wikileaks a un país donde pueda ser condenado a pena de muerte. Esta jornada se espera que Andrés Manuel López Obrador ofrezca detalles del plan migratorio acordado con Estados Unidos. El pacto fue objeto de debates tras las declaraciones de Donald Trump en las que asegura que existe un acápite secreto. Y Estados Unidos ha enviado un buque hospital a naciones cercanas a Venezuela para una supuesta asistencia a los desplazados de este país. La iniciativa se corresponde con los reclamos de la oposición venezolana para que Washington incremente su apoyo militar. Llega ahora el programa La Lista de Eric. ¿Saben? La verdad es que estamos bastante acostumbrados a que siempre nos enseñan la foto clásica de esta ciudad, la típica, la turística. Es por eso que en esta ocasión he decidido que les mostraré una Moscú desconocida, pero no por eso menos interesante o menos bella. Solo me queda decirles que